Y como sabemos y como estamos entendidos, ha iniciado un nuevo tiempo, ha iniciado una nueva temporada, ha iniciado el mes de Iyar, ha iniciado un nuevo recipiente para nosotros, una nueva provisión para nuestras vidas, en la cual necesitamos meditar, necesitamos mirar. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón desde el día viernes para que yo pueda hablar con todos ustedes, el Señor puso un tema muy controversial, que es como un tabú dentro de las iglesias cristianas, dentro de todas las religiones occidentales que se rigen por la Biblia. El tema que voy a mencionar es un tema tabú, es un tema que no se toca, es un tema, creemos que no nos compete, que no se identifica con nosotros. Además, muchos de ustedes van a pensar que lo que yo voy a decir parece ser que me voy a meter en una ciencia oculta, porque al menos eso así se piensa. ¿Qué tema es? El tema de la astrología. La astrología y yo. ¿Qué tiene que ver este tema enigmático? Ahora, si se dieron cuenta, el pasaje que yo leí es un pasaje misterioso, porque si tú lo miras así, nada más, parece ser que dice, qué lindo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, hay preguntas que la gente hace acerca de la astrología y aspectos que quizás nosotros podamos decir que no tienen nada que ver con nosotros. Pero de hecho, la celebración de Rosh Hodesh contradice totalmente la postura, la posición de creer que la astrología no tiene que ver con nosotros. Cuando entramos a esta ciencia que se deriva de una raíz griega, que significa literalmente el estudio de los astros o el estudio de las estrellas. Cuando entramos a los términos zodiaco o los símbolos zodiacales, entonces podríamos pensar que son cosas que no competen con nosotros. Pero vuelvo a repetir, cuando celebramos Rosh Hodesh, cuando nosotros estamos anunciando un nuevo mes, el hacerlo contradice la posición cristiana de que quizás los astros y las estrellas y los símbolos zodiacales no tienen nada que ver hoy con el cristianismo, no tienen nada que ver de hecho con la Biblia. Pero vamos a analizar, y qué le parece si nos ponemos a estudiar este día un poco acerca de esto. Por eso tiene una finalidad. No simplemente voy a dar un curso de astrología y para que usted sepa qué significa, sino que tiene un fin y un propósito interesante. Me llama la atención cómo el capítulo 19 de Tehilim hace una yuxtaposición, es decir, yuxtapone los primeros versículos que literalmente nos están hablando de la astrología, aunque lo hemos querido ver de manera romántica, pero cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, esa palabra cuenta está hablando de narrar, los cielos platican, hablan de la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia, y esto es interesante porque eso tiene que ver con la astrología, dice que anuncia la obra de sus manos. Dicho de otra manera, nos están señalando lo que Dios va a hacer, la obra de sus manos. El firmamento anuncia, nos dice, nos señala lo que Dios va a hacer, anuncia la obra de sus manos. Y luego dice, un día emite palabra a otro día, es decir, un día, en hebreo palabra es dabar, un día le dice el dabar, el asunto al otro día, ¿sí? Y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, o sea, no es algo que se escucha la voz, no hay palabras ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y bueno, ahí habla de uno de los astros mayores y principales, que es importante notar
que toda la parte astrológica, la entidad primaria es el sol. Entonces, si se da cuenta, el Salmo 19, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llega al 7, dice, pero la ley del Eterno es perfecta. O sea, hace una juxtaposición, lo pone junto a, o sea, como diciendo, no hay contradicción entre la Torá de Dios y la parte astrológica. Ahora, yo sé que el simple tema da miedo, el poderlo mirar, pero yo quiero hablarte acerca de esto. Ahora, cuando dejamos un poquito el Salmo 19, y yo me recorro ahora a Génesis 15, hubo un momento en el que nuestro patriarca, un pasaje muy conocido por nosotros, Génesis 15, en donde Dios se encuentra linealmente platicando con Dios, si no es que en una divina controversia, en una discusión, si me permiten el término, de manera favorable, en el que Dios le dice, después de estas palabras, el Eterno habló a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Midrash explica que Abraham estaba en dudas porque acababa de tener una batalla inmensa en la que había vencido abruptamente, y él se preguntaba si acaso no eso había reducido el mérito de haber ganado la batalla, no había reducido su bendición, su recompensa. Y Dios le dice que no, que de hecho y dice que a continuación le dice Dios, no, tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasqueño Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Dios diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo es el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Ahora, quiero que me preste atención en lo que sigue. Note cómo Abraham entra en una discusión y le dice, ¿nos salimos del lío? ¿Del lío nos salimos? Note cómo Abraham empieza a decirle a Dios, ¿qué me darás porque ando yo sin hijo? El Midrash explica que el hecho de que Dios lo llevara afuera, lo pusiera a ver las estrellas y le dijo que las contara. Si miramos esta profecía en una magnitud de la dimensión que se está dando, porque note que no estamos hablando de un plano natural, Dios está hablando con Abraham. Cuando Dios está hablando con Abraham, estamos hablando de un plano sobrenatural, estamos hablando de una dimensión de nebuá, una dimensión profética. Por lo tanto, los sabios que estudian la Torá se pueden dar cuenta que entonces todo el diálogo que va a suceder no es en un plano lineal, no es algo literal. Es decir, no es que Dios estaba hablando con él y le dijo, ven que te voy a llevar fuera de tu carpa, y le dijo, mira las estrellas, póntelas a contar, como nosotros pensamos que ocurrió. Nosotros pensamos que Dios literalmente, Abraham estaba hincado y entonces oyó como un susurro, o como quizás nosotros oímos a Dios, y que los llevó fuera y que era una noche muy estrellada y había un montón de estrellas. No es así.
Dios está hablando con Abraham. Aquí hay una discusión más profunda de la que literalmente se puede ver. ¿Cuál es la discusión? Que Abraham en ese tiempo entendía lo que era, lo que significaban las estrellas, porque Dios lo confronta con las estrellas. Le dijo, mira las estrellas, y le dice, ahora empieza a contarlas. Ahora, nosotros podemos pensar que cuando le dice empieza a contarlas, también podríamos decir 1, 2, 3, cuéntalas como nosotros pensamos, o quizás puede ser una cuenta. Y no digo quizás, quiero que lo entienda. Es una cuenta como la de Sefirat HaOmer. Es una cuenta que le está diciendo, cuenta en hebreo. Ustedes saben que viene de la palabra Sefer, de la palabra Usfarten, de la palabra Sefirat, de la palabra libro, de donde se deriva que literalmente lo que Dios le está diciendo a Abraham, lee las estrellas, lee lo que hay en ellas, míralas y lee. Fíjate, y entonces ahí es en donde entra la discusión de Abraham con Dios y le dice, Señor, yo sé leer las estrellas, yo sé leer lo que tú escribiste en ellas acerca de mí, lo que está diciendo el Salmo 19, que el firmamento anuncia al ser humano la obra de sus manos. Es decir, que las obras que Dios va a hacer, o que las obras más bien que Dios estableció para tu vida, las dejó escritas en las estrellas. Por eso habla que los cielos cuentan, otra vez la misma palabra Usfarte, la misma palabra Sefer, la misma palabra Sefirat, en donde nos dice que hay un libro escrito allí, y nos podemos ir al Salmo 139, en donde dice, y en tu libro están escritas aquellas cosas. O sea, narran, contar, platicar, establecer. Pero note que está hablando que Dios es el que lo hace. Entonces, Abraham, prácticamente la pregunta que le hace a Dios es la siguiente: Señor, tú estás viniendo hoy a darme una palabra. Tú me estás viniendo a dar a mí una palabra y me estás diciendo que yo voy a tener un hijo, que mi descendencia va a heredar las naciones, que de mí van a salir naciones, que de mí vas a construir una nación grande. Tú me estás diciendo a mí que tú vas a ser de mi simiente y vas a bendecir a las naciones de la tierra. Muy bien, eso es excelente. La pregunta de Abraham era, ¿por qué entonces escribiste en las estrellas que yo soy estéril? ¿Por qué determinaste y estableciste y lo escribiste en los astros, en las estrellas? Porque cuando yo las veo y miro que el firmamento anuncia la obra de tus manos, o sea, anuncia lo que tú determinaste para mí, y yo estoy leyendo que lo que tú determinaste para mi vida es que yo sea estéril. Yo no puedo entender que una palabra tuya se contradice a otra palabra tuya. La palabra tuya que escribiste en los astros para mí dice que soy estéril. Efectivamente, tengo 75, 80 años, en ese momento tenía 70 años, tengo 70 años y no puedo tener hijo. Además, la asignación que me diste no solamente es que es estéril, sino que no tiene matriz. ¿Cómo es posible que tu palabra a mi vida, tú que eres la fuente de todas las cosas, el que origina todas las cosas, me viene a decir que de mí vas a sacar una nación, pero escribiste en las estrellas que mi cuerpo es estéril? Esa es la discusión. Como una palabra tuya se contradice a otra palabra tuya que también tú estableciste. Y allí usted puede dilucidar el concepto de los astros. ¿Quién estableció los astros? ¿Quién estableció las estrellas? Las estrellas las estableció Dios, por supuesto. Dios las puso ahí. Ahora, lo que dice el Salmo 19, que los cielos narran la gloria de Dios y que el firmamento platica, anuncia la obra de sus manos, que un día le dice a otro día, le platica el dabar, el asunto que se escribió para con nosotros. Entonces, todo eso es precisamente lo que Abraham leía. Abraham venía de Ur de los Caldeos, una de las principales ciencias estudiadas en los primeros 2000 años de la historia de la humanidad, a partir de la creación de Adán. Sin duda alguna era la astrología. Estos hombres eran sabios y sabían leer exactamente, sabían mirar los astros y sabían leerlos como que usted lee el libro de su vida.
O sea, literalmente ellos veían los astros y sabían lo que los astros decían o definían en torno de su vida. Ahora, la primera pregunta que nosotros tendríamos que hacer, ¿la astrología es una ciencia mala? ¿La astrología es una ciencia negativa? Si alguien dice que sí, entonces, ¿por qué cuando celebramos Rosh Hodesh tenemos que decir que la constelación que se forma y tenemos que decir la constelación que se forma? Por ejemplo, porque cuando llega el mes de Tisri decimos la constelación que se forma en las estrellas es una balanza. Lo que está señalando el cielo es que en la tierra es una temporada de juicio. En el tiempo de Nisan se forma un cordero, la constelación de Aries, porque podemos decir que Yeshua precisamente, o el Padre precisamente, elige el mes de Nisan o establece que el mes de Nisan tenga una constelación, una formación de estrellas, las estrellas se forman y dibujan un cordero, y que precisamente el Padre eligió morir en ese día para traer redención al mundo. El mes de Iyar, ¿cuál es la constelación del mes de Iyar? La constelación del mes de Iyar es un toro. Entonces podemos decir, y bueno, un toro contra un cordero, una cosa es un toro y otra cosa es un cordero. Entonces el toro es un animal que es salvaje. El toro es un animal que necesita ser domesticado. El toro es un animal que te puede atacar. El toro es un animal o que te puede servir también, pero es un animal sin duda alguna salvaje. Entonces cuando miramos las constelaciones, cuando llegan cada nuevo mes, sin duda alguna tenemos que decir qué está pasando en el cielo, porque el cielo mismo está señalando lo que en la tierra está sucediendo. Voy a volver a repetir eso. Escuche eso, porque eso es importante para entender el concepto de astrología. El cielo señala lo que en la tierra está pasando. Es decir, el cielo está señalando la intervención o el envío, la afluencia, la bendición que se declara, y el cielo se tiene que acomodar de manera propicia para que el flujo de bendición emitido por Dios pueda llegar a la tierra. Por eso en Rosh Hashanah, en Tisri, vemos una balanza, pero para los que conocemos a Dios, esa balanza es un juicio favorable. No podemos evitar que el mundo está siendo juzgado en Rosh Hashanah, en el mes de Tisri. Eso no lo podemos evitar. Lo único que podemos hacer es poder hacer que ese juicio sea favorable para nosotros. Lo que sí podemos hacer es que aquello que Dios estableció como un canal o un flujo de energía para nuestras vidas venga a traer una bendición para nosotros. Amén. Literalmente, eso es lo que nosotros podemos mirar, lo que nosotros debemos de mirar en torno de lo que hablamos, de lo que significa la astrología. Miren lo que le voy a decir a continuación. Amén. La palabra zodiaco viene de una raíz del latín que significa animal, como de zoo, de animales, ¿ok? Y que uno puede mirar, además que curiosamente muchas de las constelaciones son animales, no todas, pero muchas sí lo son. Pero zodiaco viene del griego zoe, que significa vida, ¿sí? Y que literalmente en griego significaría representación de la vida, o guía, gran vía de la vida, visto en animales o en personajes. Entonces, cuando vamos al concepto de zodiaco, literalmente significa esto, la guía de la vida. Cuando vamos al término horóscopo, la palabra horóscopo viene del griego horos, que significa horizonte, y escope, que significa examinar. Es decir, que el horóscopo es examinar el horizonte. Viene de otra raíz que es oros, que oros nos da igual hora, y escope, observación, que literalmente significaría observar la hora, el día y la fecha del nacimiento. Entonces, de aquí viene lo que llaman los astrólogos la carta astrológica, que es una gráfica de la bóveda celeste en el que figuran las posiciones de los planetas
las casas zodiacales para fijar la fecha y la hora del nacimiento. La astrología del griego significa astros y logos estrella, es decir, el saber de las estrellas, y entonces la carta astral, que significa una gráfica de los astros. Quiere decir que linealmente, cuando tú te fijas en los significados, no tienen mayor sentido de susto, no tienen mayor, sino a mí me abre una amplitud de lo que nosotros podemos mirar. ¿Qué estoy intentando explicar? Lo que yo quiero explicar hoy es el Salmo 19, versículos 1 al 4. Lo que yo quiero explicar es el diálogo de Abraham Avinu con Dios acerca de aquello que él escribió en los astros, el libro que le escribió que determinaba que Abraham no tendría hijos, y aquello que Dios había venido en profecía a Abraham y le estaba diciendo, contrario a lo que las estrellas decían, le estaba diciendo que sería padre de multitudes. Entonces, la pregunta primera es, ¿existe la astrología? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo podemos relacionarnos nosotros con los astros? De aquí viene el segundo mandamiento. Y qué curioso que en el mes de Iyar vamos a hablar del segundo mandamiento, número 2, que es el mes número 2. Ahora, quiero que lea conmigo el segundo mandamiento. Y quiero que preste atención finamente a mis palabras, porque creo que es un buen día para que podamos adentrarnos en un tema como este. Amén. El segundo mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros sabemos que el mandamiento contra la idolatría es uno de los principales. La idolatría es uno de los principales pecados que se cometen en la humanidad. No hay algo que Dios o la justicia divina o la jurisprudencia divina tolere más o menos, o sea, que no pueda soportar, que no sea la idolatría. Ahora, note el mandamiento, es el segundo mandamiento, porque el primero es: yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, el primer mandamiento, visto en Éxodo 21, establece la unicidad de Dios. El Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero el segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que yo voy a preguntar: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. La pregunta que yo le voy a hacer a usted, entonces, ¿sí existe? Porque si Dios dice no los tengas, está estableciendo que los hay. Porque no podría ser un mandamiento a una ficción o algo inexistente, y que a mi punto de vista yo le diría a usted que si los dioses ajenos no existirían, no hubieran puesto en uno de los, si van a ser 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos van a hacer van a abarcar los 613. Yo, a mi ver, si esto no existe, yo no lo pondría. Yo no le diría, no crea usted ¿qué le puedo decir? No creen marcianos. Pero los marcianos no existen. ¿Para qué me mandas en los 10 mandamientos que no me mandes a no creer en los marcianos cuando los marcianos no existen? Entonces, aquí hay un establecimiento, porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga lo que sigue: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Dioses ajenos. Y dice: y además no te hagas imagen de ellos, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres como un pecado que trasciende a las generaciones, ¿sí? Sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación, a los que me aborrecen, pero hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento habla en torno de aquello que podría decirse que es la antítesis perfecta de Dios.
Ahora, yo le pregunto entonces, ¿existen los dioses ajenos? Sí. Fíjese lo que está diciendo, porque eso es importante. Existen, entonces hay otras fuerzas, entonces hay otros poderes. Hay que entenderlo, porque si nosotros decimos Hashem Echad, entonces decimos no hay otro poder que no sea Dios, solo hay un solo poder. Entonces tenemos que descubrir que realmente estaba diciendo dioses ajenos. Ahora, usted se va a asustar porque todavía más, si aprieto un poco más, yo me voy a ver que el término dioses ajenos viene, la palabra que dice aquí, dice, no te harás Elohim Ajerim. Elohim Ajerim, es decir, Elohim es uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Elohim es uno de los nombres de Dios. Cuando dice Ajerim, es la palabra que se usa para extraño, pero también puede decirse postrero o dioses ajenos, postrero, extraños o posteriores, dioses posteriores o secundarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Elohim Ajerim, lo que es donde se deriva dioses ajenos, voy a notar que en el principio, Bereshit bara Elohim. O sea, voy a notar que no solamente es que existen, sino que también usan uno de los nombres de Dios. Entonces, necesitamos nosotros reinterpretar las comprensiones que tenemos de la palabra de Dios para poder entender precisamente lo que Dios nos quiere decir. Ahora, esto es muy sencillo de decirlo y no te quiero hacer que tú te enredes en tu mente, pero es muy sencillo. Dios es la fuente única en todo este mundo. Amén. No hay otro poder que exista. Sin embargo, para que tú me puedas entender y de manera práctica, existe aquello que es el mundo y la vida de Dios, que se llama la eternidad, la dimensión de la gloria de Dios. ¿Está bien? Existe eso. Pero Dios estableció un canal intermedio entre Él y la tierra en donde estamos nosotros. Él estableció el mundo de las estrellas para que fuese el mundo de las estrellas canales